Miren, tengo 88 años y estoy esperando que la muerte me encuentre en este cuarto lleno de luz, en la casa de mi hija, en Torino. Las paredes están cubiertas de fotografías de una familia que no conocí crecer. Mis nietos, mis bisnietos, 40 años de vida capturada en marcos que nunca vi hasta hace 6 meses. Sé que suena imposible, pero es la verdad más simple que puedo decirles. Pasé 40 años convencido de que mi hija me odiaba, solo para descubrir que ella nunca dejó de buscarme, mientras yo construía muros cada vez más altos para que nadie me encontrara. Mi nombre es Salvatore Russo. Nací en Torino en 1936. Crecí en la posguerra. Aprendí que un hombre debe tener principios firmes, honor, dignidad. Mi padre era severo, de esos que no hablaban mucho, pero cuya mirada bastaba para que entendieras lo que esperaba de ti. Trabajé duro toda mi vida. Llegué a ser gerente de un banco. Me casé con Giuliana, una mujer hermosa y buena, que me dio una hija. Chiara. Ese nombre me duele incluso ahora, décadas después. Me duele en un lugar tan profundo que a veces creo que el dolor es lo único que me mantiene vivo. Chiara tenía el cabello negro como su madre, los mismos ojos brillantes, esa risa que llenaba toda la casa. Era nuestra única hija, la adorábamos, o al menos eso creía yo. Pero resulta que el amor que yo sentía venía con condiciones, con expectativas rígidas, con un manual de cómo debía ser la vida y qué pasaba si no seguías las reglas. Fue en el invierno de 1982. Chiara tenía 16 años. Una noche llegó a casa. Estábamos cenando. Recuerdo que Giuliana había hecho pasta al ragú y Chiara nos dijo que necesitaba hablar con nosotros. Se veía aterrorizada, pero también había algo en sus ojos, una especie de esperanza temblorosa. Se sentó frente a nosotros y nos dijo que estaba embarazada. 3 meses. El padre era Luca, un chico que trabajaba en un taller mecánico, que apenas había terminado el colegio, que no tenía futuro según mis estándares. Y ahí, en ese momento, en lugar de abrazar a mi hija que estaba temblando de miedo, en lugar de decirle que íbamos a resolver esto juntos, yo exploté. No voy a repetir todas las cosas horribles que le dije esa noche. Me avergüenzo de cada palabra, de cada grito, de cada insulto que salió de mi boca. Le dije que había destruido el nombre de nuestra familia, que nos había avergonzado, que nunca podría perdonarla. Ella lloraba, me suplicaba, se arrodilló frente a mí y me pedía perdón una y otra vez. Giuliana intentó calmarme, pero yo estaba ciego de rabia, de orgullo herido, de esa estúpida obsesión con lo que dirían los vecinos, los colegas del banco, la gente en la iglesia. Agarré a Chiara del brazo, la arrastré hasta su habitación, le ordené que empacara una maleta. Ella no podía creer lo que estaba pasando, seguía llorando, preguntándome qué iba a hacer, dónde iba a ir. Y yo, Salvatore Russo, el hombre de principios, el gerente de banco respetado, la llevé hasta la puerta de nuestra casa y la empujé afuera con su maleta. Le dije que nunca volviera, que estaba muerta para mí. Cerré la puerta y la dejé ahí, en la calle, a las 11 de la noche, en pleno invierno. Giuliana me miró con unos ojos que nunca voy a olvidar. No me gritó, no me insultó, solo me miró y me dijo que acababa de matar a nuestra hija, que acababa de destruir nuestra familia. Después se fue a la habitación y no salió en 3 días. Yo me convencí de que había hecho lo correcto,
que había defendido nuestro honor, que había sido firme con mis principios. Me repetía eso una y otra vez, como si pudiera convertirlo en verdad. Juliana nunca volvió a ser la misma. Se enfermó. Se fue apagando como una vela que pierde oxígeno. Murió 2 años después, en 1984. Los médicos dijeron que fue el corazón, pero yo sé que fue el desgarro de haber perdido a su hija, de vivir con un hombre que había elegido el orgullo sobre el amor. Después del funeral de Juliana, me quedé solo en esa casa en Torino. Durante años me mantuve firme en mi postura, convencido de que Chiara me odiaba, de que se había olvidado de mí, de que estaba mejor sin un padre como yo. Trabajaba, volvía a casa, cenaba solo, me dormía con la televisión encendida. Los fines de semana eran peores, ese silencio que llenaba cada rincón, ese vacío que no podía llenar con nada. Me jubilé en 1998. Vendí la casa en Torino porque no soportaba más los recuerdos. Cada habitación me gritaba lo que había perdido. Me mudé a Perugia, a un apartamento pequeño, pensando que si cambiaba de ciudad podría dejar atrás el pasado. Pero el pasado viaja con uno como una sombra pegada a los pies. Viví en ese apartamento casi 20 años. 20 años de soledad autoimpuesta, de castigarme a mí mismo sin admitirlo. Salía poco, casi no hablaba con nadie. Me volví ese viejo amargado que la gente evita en el supermercado. El dinero de la jubilación se fue acabando. Los ahorros se evaporaron en gastos médicos, en medicamentos, en facturas que nunca terminaban. Hace 3 años empecé a olvidar cosas, primero pequeñas, después importantes. El médico dijo que era demencia, que iba a empeorar. No tenía a nadie que cuidara de mí, no tenía familia, no tenía amigos. Terminé aquí, en este hospicio de caridad donde el Estado mete a los viejos que no tienen a nadie que los quiera. Este lugar es como una sala de espera para la muerte. Pasillos largos que huelen a comida recalentada y a tristeza. Cuartos compartidos con otros viejos que gimen en la noche, que llaman a hijos que nunca vienen. Yo tengo mi propio cuarto, pequeñísimo, apenas cabe la cama, un armario, un criado mudo. La ventana da a un patio interior donde nunca entra el sol. Paso los días mirando el techo, contando las grietas, pensando en todo lo que hice mal. Porque al final, cuando uno está cerca del final, ya no puede seguir mintiéndose. Ya no puede seguir culpando a otros, justificándose, construyendo historias que hagan parecer que uno hizo lo correcto. La verdad es simple y brutal. Destruí a mi hija por orgullo. Maté a mi esposa con mi terquedad. Y ahora estoy muriendo, solo como merezco. Los otros viejos del hospicio me evitan, porque cuando intentan ser amables, cuando intentan conversar, yo los rechazo con groserías. No es que los odie, es que no soporto la compasión. No soporto que alguien intente hacerme sentir mejor cuando sé que no lo merezco. La enfermera que viene a cambiarme las sábanas 2 veces por semana es joven, tal vez tenga 25 años, y siempre intenta preguntarme cómo estoy, si necesito algo. Yo apenas le respondo, gruño algo y me doy vuelta. Una vez me preguntó si tenía familia, y le dije que no, que nunca tuve. La mentira salió tan fácil que me asusté, porque Chiara existe, aunque yo la haya borrado de mi vida, aunque haya fingido durante 40 años que no tenía una hija. En las noches, cuando no puedo dormir, me pregunto qué habrá sido de ella. Si el bebé nació bien, si era niño o niña, si Chiara se casó con ese tal Luca, si fueron felices.
Me pregunto si me odia, si piensa en mí, si le contó a sus hijos sobre el abuelo que la echó a la calle. Me pregunto si está viva, si está bien, si alguna vez me perdonará, aunque yo no merezca perdón. Pero estas preguntas llegan demasiado tarde, cuando ya no tengo fuerzas para buscar respuestas, cuando ya no tengo tiempo. Hace 3 semanas empecé a sentir dolores en el pecho. El médico del hospicio me revisó y me dijo con esa franqueza brutal que tienen los doctores con los viejos sin familia, que es cuestión de tiempo, que mi corazón está fallando, que puede ser mañana o en 3 meses, pero que no va a ser mucho más. Le pregunté si iba a doler y me dijo que probablemente no, que simplemente me iba a quedar dormido y no despertar. Me pareció apropiado morir dormido, solo, sin nadie que note hasta que la enfermera venga a cambiar las sábanas y encuentre mi cuerpo frío. La noche del 11 de octubre me desperté a las 2:30 de la madrugada con un dolor agudo en el pecho. Pensé que era el momento, que finalmente había llegado el fin. Abrí los ojos, esperando ver el techo agrietado de siempre, pero en lugar de eso, vi a un joven sentado en la silla de plástico al lado de mi cama. Llevaba una sudadera azul desgastada, zapatillas viejas, y tenía un rosario enrollado en la muñeca. Mi primer pensamiento fue que era un enfermero nuevo, aunque nunca había visto enfermeros trabajando a esas horas. Le pregunté quién era, y él me miró con unos ojos que eran gentiles, pero también penetrantes, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma podrida. Me dijo que se llamaba Carlo Acutis y que había venido a decirme algo. Su voz era suave, pero firme, el tipo de voz que te hace prestar atención incluso cuando no quieres. Y entonces me dijo algo que me golpeó más fuerte que cualquier dolor de pecho. Chiara nunca me abandonó. Yo la abandoné a ella, pero ella me había estado buscando durante 40 años. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago con un martillo. Le dije que no sabía de qué estaba hablando, que Chiara probablemente ni siquiera pensaba en mí después de lo que le hice. Y Carlo empezó a contarme una historia que me destrozó pedazo por pedazo. Me contó que cuando expulsé a Chiara en 1982, ella se fue a vivir con Luca a un apartamento diminuto en Torino. Tuvieron a la bebé, una niña que llamaron Elena. Se casaron poco después. Luca trabajaba 12 horas al día en el taller mecánico. Chiara limpiaba oficinas en las noches. Era una vida dura, de esas donde cuentas cada lira, donde un gasto inesperado significa no comer bien ese mes. Pero, según Carlo, era una vida llena de amor, de esa calidez que yo había destruido en mi propia familia, con mi rigidez y mi orgullo. Y aquí viene la parte que me mató, la parte que todavía me duele respirar cuando pienso en ella. Carlo me dijo que durante todos esos años, durante 40 años completos, Chiara me había escrito cartas, una carta por mes, religiosamente, 504 cartas en total. En esas cartas me contaba sobre Elena creciendo, sobre su segundo hijo Mateo, que nació unos años después, sobre sus vidas, sobre las dificultades que enfrentaban. En cada carta me pedía perdón por haberme decepcionado. Me imploraba que le respondiera, aunque fuera una sola vez, solo para saber que yo estaba vivo y bien. Imaginaba esas cartas, escritas en mesas de cocina después de jornadas agotadoras, con una caligrafía que probablemente temblaba de cansancio y esperanza. 504 veces que mi hija extendió su mano hacia mí, y yo nunca supe. Le dije a Carlo que eso era imposible, que yo nunca había recibido ninguna carta,
Y entonces me contó algo que me hizo querer morirme ahí mismo. Me preguntó si recordaba a la señora Adele, mi vecina en Torino, esa señora mayor que vivía en el apartamento de al lado y que siempre me admiraba, que pensaba que yo era un hombre de principios admirables. Recordé vagamente haberle pedido algo cuando Chiara se fue, pero la memoria estaba borrosa. La demencia me come pedazos del pasado. Carlo me refrescó la memoria con detalles que me hicieron vomitar de asco conmigo mismo. Resulta que en los días después de expulsar a Chiara, en pleno frenesí de mi rabia y mi orgullo herido, le pedí a la señora Adele que interceptara cualquier correspondencia que viniera de Chiara y la destruyera. Le dije que no quería rastros de la vergüenza en mi vida, que no quería que nada me recordara lo que había pasado. Y ella, que me respetaba, que pensaba que yo sabía lo que hacía, obedeció fielmente durante 18 años. 18 años en los que cada carta que Chiara escribía con tanto amor y esperanza terminaba en la basura antes de que yo siquiera supiera de su existencia. La señora Adele murió en el año 2000, y después de eso, las cartas seguían llegando al viejo apartamento en Torino, pero yo ya me había mudado a Perugia. Las cartas volvían con el sello de destinatario desconocido en el domicilio. No podía respirar. Literalmente no podía meter aire en mis pulmones. Ahí estaba yo, convencido durante 40 años de que Chiara me odiaba tanto que nunca había intentado contactarme, que se había olvidado de mí, que estaba mejor sin un padre como yo. Y la verdad era exactamente lo opuesto. Ella nunca me olvidó, nunca dejó de buscarme, nunca dejó de escribirme esas cartas que yo, en mi estupidez y mi orgullo enfermo, había mandado destruir sin siquiera leerlas. Le pregunté a Carlo con voz temblorosa qué pensaba Chiara, si sabía lo de las cartas interceptadas, y me dijo algo que me partió lo que quedaba de mi corazón. Chiara pensaba que yo la odiaba tanto que ni siquiera valía la pena responderle. Pensaba que durante 40 años yo había recibido sus cartas y había elegido ignorarlas, una por una, mes tras mes, década tras década. Pero Carlo me contó algo más. Me dijo que Chiara nunca se rindió completamente. Contrató investigadores privados varias veces, en 2005, en 2012, en 2019. Cada vez gastaba dinero que no tenía, dinero que hubiera podido usar para sus hijos o para ella misma, solo para tratar de encontrarme. Pero yo me había movido, vivía discretamente, casi sin dejar rastro. Cuando vendí la casa en Torino y desaparecí de los registros públicos, Chiara pensó que tal vez había muerto. Se resignó a nunca saber qué había sido de mí, a nunca tener respuestas, a cargar esa herida abierta por el resto de su vida. Hasta que 3 semanas atrás, uno de los investigadores finalmente me localizó aquí, en este hospicio de Perugia. Cuando le dijeron a Chiara que me habían encontrado, que estaba vivo, pero en un hospicio esperando morir, ella se subió al auto esa misma noche y viajó desde Torino. Carlo me dijo todo esto, y yo no podía parar de llorar. Ese llanto feo de viejo que hace que te cueste respirar, que te sale de un lugar tan profundo que duele físicamente. Le pregunté a Carlo cuándo iba a llegar Chiara, y me dijo que en la mañana, que estaba viajando en ese momento, pero que estaba aterrorizada de que yo la escupiera de nuevo, de que la rechazara otra vez, de que todo ese viaje fuera para nada. Le pregunté qué podía hacer, cómo podía demostrarle que había cambiado, que me arrepentía de cada segundo de los últimos 40 años. Carlo señaló hacia el criado mudo y me dijo que buscara en el fondo del cajón. Me dijo que ahí iba a encontrar la Biblia
que había pertenecido a Juliana y que dentro, marcando el Salmo 127, ese que habla sobre construir una casa, iba a encontrar algo que lo cambiaría todo. Con manos temblorosas me arrastré de la cama, abrí el cajón. Efectivamente, ahí estaba la Biblia vieja de Juliana, con la cubierta desgastada y las páginas amarillentas. La abrí exactamente en el Salmo 127 y ahí, usada como marcador, estaba una fotografía que no recordaba haber guardado, pero que obviamente había cargado conmigo todo este tiempo. Era una foto de Chiara bebé. Tenía unos 6 meses. Estaba en los brazos de Juliana y reía hacia la cámara con esa risa sin dientes que tienen los bebés. La foto estaba descolorida, las esquinas dobladas, pero ahí estaba. Durante 40 años de fingir que Chiara no existía, de convencerme de que estaba muerta para mí, yo había guardado esa foto. La había llevado conmigo en cada mudanza. La había mantenido cerca aunque intentara olvidarla. Era la prueba de que debajo de todo mi orgullo enfermo, debajo de todas mis justificaciones y mi terquedad, yo nunca había dejado de ser su padre. Nunca había dejado realmente de amarla. Solo había dejado de tener el valor para admitirlo. Me desplomé en el piso frío de ese cuarto, agarrando la fotografía contra mi pecho, sollozando con una violencia que hizo que la enfermera de turno viniera corriendo preguntando si estaba bien. No estaba bien. Estaba destrozado, pero era un tipo diferente de destrucción. Una que viene de ver finalmente la verdad sobre uno mismo, de darse cuenta de cuánto tiempo y cuánta vida uno desperdició por orgullo y miedo. Cuando miré hacia la silla de plástico donde Carlo había estado sentado, ya no había nadie. La silla estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Pero yo sabía que había estado. Sabía que todo lo que me había dicho era verdad. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé en la cama con esa fotografía en las manos, mirándola, tocándola como si pudiera viajar atrás en el tiempo y cambiar todo. A las 9:30 de la mañana, la enfermera vino a mi cuarto. Se veía nerviosa, incómoda. Me dijo que había una señora en la recepción preguntando por mí, que decía ser mi hija. Mi corazón, ese corazón débil y enfermo que supuestamente me iba a matar pronto, empezó a latir tan fuerte que pensé que ese iba a ser el momento. Le dije a la enfermera que por favor la dejara pasar, que sí quería verla. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Escuchaba pasos en el pasillo, voces bajas, y entonces la puerta de mi cuarto se abrió. Y ahí estaba ella, Chiara, mi Chiara. Tenía 58 años ahora, el cabello gris, el rostro marcado por décadas de trabajo duro y por el dolor que yo le había causado. Pero tenía los mismos ojos, esos ojos que brillaban igual que cuando era niña. Nos quedamos mirándonos sin decir nada. Ella se quedó junto a la puerta, como si estuviera lista para salir corriendo, como si esperara que yo gritara y la echara de nuevo. Con voz temblorosa me dijo que si yo no quería verla, que si esto era demasiado, ella se iría y no volvería a molestarme nunca más. Solo necesitaba saber que yo estaba vivo, solo eso. Y yo, con lo que me quedaba de voz, con lágrimas corriendo por mi cara de viejo arrugado, le dije que por favor me perdonara. Esas fueron mis primeras palabras para ella en 42 años. Perdóname. Chiara atravesó el cuarto y cayó de rodillas al lado de mi cama. Agarré su cara entre mis manos temblorosas y le pedí perdón por todo, por haberla expulsado cuando más me necesitaba, por haberla abandonado a su suerte, por haber interceptado sus cartas sin leerlas nunca, por haber desperdiciado 40 años que podríamos haber pasado juntos. Le dije que lo sentía una y otra vez, porque no había suficientes palabras en ningún idioma para expresar el arrepentimiento que sentía.
Ella lloraba, yo lloraba. Las 2 décadas y media que nos separaban se disolvían en ese cuarto miserable de hospicio. Le pregunté si sabía lo de las cartas y me dijo que sí, que había pensado durante todos estos años que yo las había recibido y elegido ignorarlas. Le conté la verdad. Le dije lo de la señora Adele. Le expliqué que yo había sido tan estúpido, tan orgulloso, tan enfermo de la cabeza, que había mandado destruir el único puente que ella intentaba construir hacia mí. Y entonces le di la fotografía, esa foto de ella bebé que había guardado durante 40 años. Le dije que nunca la había olvidado, que aunque fingía ante el mundo y ante mí mismo que ella estaba muerta, yo había cargado esa foto en cada mudanza, en cada nueva casa, como un recordatorio secreto de lo que había perdido por mi propia estupidez. Chiara miró la foto y empezó a llorar aún más fuerte. Me dijo que ella tenía una copia de esa misma fotografía en su casa, que era una de las pocas cosas que se había llevado cuando la eché. Me dijo que durante años la miraba y se preguntaba si yo también la miraba alguna vez, si alguna vez pensaba en ella. Y ahora sabía que sí, que de alguna manera retorcida yo sí había pensado en ella todo este tiempo. Los días siguientes fueron como vivir en un sueño extraño. Chiara venía al hospicio todos los días, se sentaba conmigo durante horas. Me contó sobre su vida, sobre todo lo que yo me había perdido. Elena, la bebé que estaba en su vientre cuando la eché, ahora tenía 42 años y era médica en Milano. Estaba casada, tenía 3 hijos. Mateo, el hijo que vino después, tenía 38 años y era profesor de secundaria en Torino. También estaba casado y tenía 2 hijos. Eso significaba que yo tenía 5 bisnietos que nunca había conocido, que ni siquiera sabía que existían. Chiara me contó sobre Luca, el chico del taller mecánico que yo había despreciado tanto. Resulta que trabajó como un animal durante años para darle una buena vida a su familia. Abrió su propio taller eventualmente, les dio a sus hijos educación universitaria. Fue un padre y esposo ejemplar. Murió de cáncer hace 8 años y según Chiara, incluso en sus últimos días, hablaba de mí con compasión. Le decía a Chiara que su padre la amaba, que solo no sabía cómo demostrarlo, que algún día yo me daría cuenta del error que había cometido. Ese hombre al que yo había juzgado como alguien sin futuro, resultó ser mejor hombre que yo en todos los sentidos posibles. Después de unos días, Chiara me dijo que ya no podía dejarme en ese hospicio, que no iba a permitir que muriera solo en ese lugar frío y miserable. Me dijo que me llevaría a su casa en Torino, que iba a morir en familia como debía ser, no solo y abandonado como yo merecía, pero que ella no iba a permitir. Intenté decirle que no, que ya había hecho suficiente viniendo a verme, que no tenía que cargar con un viejo como yo. Pero ella fue firme, con esa firmeza que seguramente heredó de mí, aunque ojalá hubiera heredado solo las cosas buenas. Me dijo que yo era su padre, que ella era mi hija, y que eso nunca había cambiado a pesar de los 40 años de separación. Así que hace 6 meses me mudé al cuarto de huéspedes de la casa de Chiara en Torino. Es una casa modesta, pero llena de luz, llena de fotografías de gente que no conozco, pero que son mi familia. Fotografías de Elena y Mateo creciendo, de sus bodas, de los nietos naciendo. 40 años de vida familiar capturada en marcos en las paredes, 40 años de los que yo me perdí por completo por mi propia culpa. El cuarto que me dieron es pequeño pero cómodo. Tiene una ventana que da a un jardín donde Chiara cultiva tomates y albahaca. A veces me siento junto a esa ventana y pienso en todo el tiempo perdido, en todas las cenas familiares que me perdí, en todos los cumpleaños y navidades,
y momentos comunes de la vida que podría haber compartido con ellos. Conocí a mis nietos. Elena vino desde Milano con su familia. Mateo vive cerca, así que viene seguido con sus hijos. Al principio fue incómodo. Todos nos mirábamos sin saber qué decir. Ellos sabían la historia. Chiara nunca les había mentido sobre lo que pasó. Pero me trataron con amabilidad, con una generosidad que no merecía. Los bisnietos son Giuliana, como su bisabuela, que tiene 15 años, Marco con 13, Sofía con 11, Pietro con 9, y la más pequeña, Chiara, como su abuela, que tiene 7 años. Esa pequeña Chiara me llama bisabuelo y me abraza sin entender realmente la historia completa, sin saber que su bisabuelo es un hombre que hizo cosas terribles. Para ella soy solo el viejito que vive en el cuarto de huéspedes y que a veces le cuenta historias. El médico que Chiara contrató para que me viera me dijo hace unas semanas que es cuestión de tiempo. Mi corazón está fallando rápidamente. Los medicamentos ya no hacen mucho efecto. Me dio semanas, tal vez un mes si tengo suerte. Pero la cosa es que yo ya no tengo miedo. Por primera vez en décadas no tengo miedo de morir. Porque voy a morir rodeado de mi familia. Voy a morir sabiendo que aunque llegué tarde, aunque desperdicié 40 años, al final logré pedirle perdón a mi hija y ella me perdonó. No merecía ese perdón, no merecía esta segunda oportunidad, pero la recibí de todas formas porque Chiara es mejor persona de lo que yo jamás fui. Carlo Acutis me dio algo que yo no tuve el valor de buscar por mí mismo. Me dio la oportunidad de reconciliarme antes del fin. Me mostró la verdad que yo había estado evitando durante décadas. Sin esa visita, sin que él me contara sobre las cartas, yo habría muerto solo en ese hospicio, convencido de que Chiara me odiaba, convencido de que merecía esa soledad. Nunca hubiera sabido que ella me buscó durante 40 años. Nunca hubiera sabido que ella nunca dejó de amarme, a pesar de todo. Hay noches en las que me despierto y pienso en todas esas cartas que nunca leí. 504 cartas, escritas con amor y esperanza, todas destruidas antes de que pudiera siquiera tocarlas. Pienso en cómo habría sido diferente mi vida si hubiera leído aunque fuera una. Si hubiera sabido que Chiara me perdonaba, que quería que yo conociera a mis nietos, que solo quería saber que yo estaba bien. Todo habría sido diferente. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir estos últimos días tratando de ser el padre y abuelo que debía haber sido desde el principio. A veces, cuando Chiara cocina en la cocina y los niños corren por la casa haciendo ruido, me siento en mi silla junto a la ventana y simplemente escucho. Escucho las risas, las conversaciones, el sonido de una familia viviendo su vida. Y pienso en que casi me pierdo de esto para siempre. Casi muero solo, amargado, convencido de que no merecía nada más. Y técnicamente tenía razón, no merecía esto. Pero Chiara me lo dio de todas formas, porque el amor de un hijo hacia un padre es más fuerte de lo que nosotros, los padres, merecemos. Si ustedes me están escuchando ahora, si hay alguien ahí afuera que está en una situación similar, alguien que dejó que el orgullo destruyera su familia, alguien que expulsó a un hijo por un error, alguien que piensa que ya es demasiado tarde para pedir perdón, déjenme decirles algo. No es tarde. Yo tenía 88 años. Habían pasado 42 años desde que expulsé a mi hija, y aún así hubo reconciliación.
Aún así, hubo perdón. Aún así, tuve la oportunidad de morir rodeado de amor, en lugar de solo en un hospicio miserable. Chiara me buscó durante décadas, mientras yo construía muros cada vez más altos para que nadie me encontrara. Su hijo, su hija, la persona que ustedes rechazaron, puede estar haciendo lo mismo. Puede estar buscándolos aunque ustedes no lo sepan. Puede estar esperando una señal, cualquier señal de que ustedes se arrepintieron. Derriben el muro antes de que sea demasiado tarde. Pidan perdón hoy, porque mañana puede que ya no haya tiempo. No cometan mi error de desperdiciar décadas por orgullo, cuando podrían haberlas pasado amados y rodeados de familia. Carlo Acutis ve a través de nuestras mentiras, ve a través de nuestro orgullo y nuestras justificaciones. Él me mostró la verdad que yo había estado evitando. Me mostró que nunca es demasiado tarde para decir lo siento. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Yo estaba prácticamente muerto cuando llegó mi oportunidad. Estaba en un hospicio esperando el fin. Y aún así, de alguna manera, tuve la chance de arreglar lo que rompí. No mueran solos por orgullo, cuando pueden morir amados por humildad. No desperdicien sus últimos años, convencidos de que es demasiado tarde, cuando tal vez no lo es. No asuman que las personas que lastimaron los odian sin al menos intentar averiguarlo. Pidan perdón. Búsquenlos, derriben los muros que construyeron, porque yo pasé 40 años pensando que Chiara me odiaba, cuando en realidad ella me buscaba, me escribía, rogaba por una respuesta. 40 años desperdiciados por mi estupidez y mi orgullo enfermo. Ahora estoy aquí, en este cuarto lleno de luz, escuchando a mi bisnieta Chiara, cantando en la cocina con su abuela mientras preparan la cena. En unas semanas, tal vez días, mi corazón va a dejar de latir. Pero voy a morir en paz, voy a morir perdonado, voy a morir sabiendo que aunque llegué tarde, aunque lo arruiné todo durante décadas, al final logré hacer lo correcto. Logré pedir perdón, logré reconocer mi error. Logré pasar mis últimos días como parte de una familia, en lugar de solo y abandonado como merecía. Esta es mi historia. La historia de un viejo tonto que dejó que el orgullo destruyera su vida, que expulsó a su hija embarazada, que mandó destruir 40 años de cartas sin leerlas, que casi muere solo en un hospicio. Pero también es la historia de una segunda oportunidad que no merecía, pero que recibí de todas formas. Es la historia de un perdón que debería haber pedido 40 años antes, pero que finalmente tuve el valor de pedir gracias a Carlo Acutis. No desperdicien su vida como yo desperdicié la mía. No esperen hasta los 88 años y estar al borde de la muerte para pedir perdón. Háganlo hoy, háganlo ahora, porque el tiempo se acaba más rápido de lo que pensamos, y las oportunidades de arreglar lo que rompimos no duran para siempre. Yo tuve suerte, tuve una última oportunidad. Ustedes tal vez no la tengan si siguen esperando. Antes de despedirme, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te tocó el corazón, si algo de lo que conté resonó en tu vida, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias con ustedes. A veces, las historias más dolorosas son las que más necesitamos escuchar, las que nos recuerdan que nunca es tarde para hacer lo correcto.
Gracias por escucharme. Gracias por tomarte el tiempo de conocer mi historia. Que Carlo Acutis los bendiga y les dé el valor que a mí me tomó 88 años encontrar.